el horror y la incertidumbre, errores humanos y la complejidad de la mente humana. Esto es todo lo que ofrece una de las mejores series sobre detectives y digamos también horror cósmico. Esto es Rec Movies y hoy veremos True Detective y el horror de Hastur. Pero antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita y no olvides compartir el video con tus amigos. Eso me ayudaría mucho a seguir haciendo videos de este tipo. Hoy vamos a profundizar en uno de los thrillers más impactantes de la televisión, True Detective. Y no solo hablaremos del crimen detrás de los asesinatos, sino de algo mucho más profundo, el horror cósmico. El simbolismo literario y cómo el enigmático Rey de Amarillo encierra la clave para componer esta temporada tan compleja. Si te encantan los thrillers oscuros, los giros inesperados y las conversaciones filosóficas profundas entre detectives, este es tu video. Así que prepárate porque vamos a analizar no solo a los personajes, sino las motivaciones, emociones y la psicología detrás de ellos. Número 1. Los detectives, Ross Cole y Marty Hart. En True Detective de la temporada 1, no estamos solo ante una investigación criminal. Lo que realmente se despliega es un estudio profundo de dos hombres rotos. Dos personalidades opuestas que, a pesar de todo, se ven forzadas a trabajar juntos. El caso que investigan, el asesinato de una joven en Luisiana, es solo el escenario en el que se desenvuelven sus luchas internas, sus demonios personales y sus enfrentamientos filosóficos. Veamos entonces a Ross Cole. Es el detective filosófico, el hombre que parece estar atrapado entre la vida y la muerte. Un hombre que ha visto tanto sufrimiento y desesperación en su vida que ya no cree en nada. Su visión del mundo es pesimista, incluso nihilista. Cole no cree en la redención y en el bien, y constantemente menciona que las personas están atrapadas en un ciclo interminable de violencia y de dolor. Este enfoque sobre el mal y el sufrimiento es directamente influenciado por su pasado personal, la muerte de su hija y el colapso de su relación con su ex esposa, y su tiempo trabajando como detective en situaciones de crimen brutal. En True Detective, Cole ve todo a través de una lente sombría, en la que la moralidad es flexible y todo está determinado por las fuerzas que están más allá de nuestro control. Lo interesante es que, aunque Cole es una persona profundamente atormentada, hay algo en su obsesión con el caso que lo mantiene alerta. Es como si este fuera la clave para desentrañar un misterio mucho más grande, algo incluso cósmico, algo que lo conecta con el horror del universo en una forma inusitada. Cuando hablamos del Rey de Amarillo y de Carcosa, Cole parece ser la única persona consciente de que hay fuerzas más allá de la comprensión humana, fuerzas que guían no solo el caso, sino la vida misma. Al final, él busca respuestas, no por la justicia del caso, sino por la necesidad de entender el propósito del sufrimiento. De la otra parte tenemos a Marty Hart. En contraste, es mucho más terrenal y está mucho más involucrado en las convenciones sociales, a pesar de tener su propia oscuridad interna. Marty es el tipo de hombre que lucha contra la tentación, que tiene una vida familiar que tratar de salvar, pero cuya relación con Ross Cole pone constantemente a prueba su moralidad. Mientras que Cole se desliza hacia el nihilismo y la desesperación, Marty se aferra a la idea de que aún puede encontrar algo de redención, aunque a veces se ve abrumado por sus propios errores, como sus infidelidades y su capacidad para ser honesto con su familia. A lo largo de la serie vemos cómo sus motivaciones son diferentes pero se entrelazan. Marty quiere resolver el caso para cumplir con su deber, para proteger lo poco que le queda de su vida personal y dar sentido a su existencia. Pero el caso, al igual que en el caso de Cole, comienza a desbordarlo y ambos detectives se ven envueltos en algo mucho más grande, un horror cósmico que desafía su comprensión de la realidad.
giant gutter in outer space. Número 2. El horror cósmico y el Rey de Amarillo. Ahora bien, si hablamos del Rey de Amarillo, no podemos dejar de lado cómo este concepto se conecta directamente con el horror cósmico que permea la serie. El horror cósmico es un subgénero del terror que destaca la insignificancia humana frente al vasto, indiferente y a menudo inabarcable universo. Los seres humanos son pequeños y vulnerables ante fuerzas que no pueden entender, fuerzas que parecen jugar con el destino de los personajes de una manera completamente ajena a la moral humana. Y esto es precisamente lo que nos muestra True Detective. A lo largo de la serie, el Rey de Amarillo aparece no solo como un personaje literario, sino como un símbolo del mal y el caos que acecha en las sombras. En los relatos de Robert W. Chambers, El Rey de Amarillo es un libro que induce a la locura, un artefacto oscuro que revela las verdades más perturbadoras del mundo y destruye la percepción de la realidad. La mención de Carcosa en la serie es crucial, un lugar ficticio que representa la decadencia de la civilización y la inevitable caída de todo lo que conocemos. El terror que representa el Rey de Amarillo es el terror del conocimiento prohibido. Es como una maldición. Cuanto más sabes, más te acercas a la verdad, pero esa verdad está destinada a destruirte. Es la misma sensación que experimentan Ross Cole y Marty Hart mientras investigan el caso. Al principio, el de la joven parece ser solo un crimen más, pero a medida que avanzan descubren que este caso está conectado en una red más profunda de violencia y corrupción que alcanza niveles hasta cósmicos. Cole, en particular, parece ser el único que entiende que todo lo que están haciendo está enmarcado dentro de un ciclo eterno de horror, algo que no pueden detener ni entender por completo. El caso de True Detective se convierte en un portal hacia este horror, y al final los detectives no solo enfrentan sino una entidad mucho mayor, una visión del mundo como un lugar oscuro y vacío, donde el bien y el mal se desdibujan. Si llegaste hasta aquí, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle like y eso me ayudaría mucho a seguir haciendo videos así. Número 3. ¿Por qué esta conexión importa? Lo que hace que True Detective en la temporada 1 sea tan única no solo en su investigación policial, sino en la forma en que explora la psicología de sus personajes en un contexto de horror cósmico. La serie nunca nos da respuestas claras y en realidad eso es lo que la hace tan intrigante, tan fascinante. Los detectives no solo están tratando de resolver un crimen, están luchando contra una verdad mucho más aterradora, la noción de que tal vez todo lo que conocemos es insignificante ante las fuerzas que dominan el universo. A lo largo de la temporada, los personajes se ven forzados a confrontar sus propios miedos, su moralidad y sus pasados rotos, mientras la sombra del Rey de Amarillo y de Carcosa se cierne sobre ellos. Al final, lo que parece ser un simple caso de asesinato se convierte en una exploración profunda de la naturaleza del mal, de la desesperación humana y de la inevitabilidad de la locura cuando te enfrentas a los límites del conocimiento. Los detectives nunca logran escapar completamente de esa oscuridad. Al final de la serie, aunque Ross Cole y Marty Hart han resuelto el caso de una forma tangencial, el horror cósmico sigue siendo una presencia constante en sus vidas. Cole, en particular, parece estar atrapado en una espiral de nihilismo, mientras que Marty, aunque ha encontrado algo de paz, sigue siendo consciente de las sombras que acechan. Los dos han cambiado, pero el mundo en el que viven no ha dejado de ser aterrador e implacable. Ahora bien, hablemos de su villano principal, Errol Childress. El verdadero villano de True Detective en la temporada 1 no es simplemente el asesino de las jóvenes que se ve encontrado a lo largo de la serie. Aunque eso es lo que impulsa la trama, Errol Childress es el personaje que realmente representa el mal
en su forma más pura. Childress no es un asesino común, es un hombre distorsionado por la oscuridad del mundo en el que vive y su relación con las fuerzas cósmicas que están detrás del mal y le da una dimensión aún más terrorífica. Errol Childress es presentado inicialmente como el extraño y recluso jardinero de la familia Tuttle, un personaje que parece tener poco que ver con el caso. Sin embargo, a medida que avanza la temporada, descubrimos que no solo está involucrado en los crímenes, sino que es el responsable de una serie de asesinatos rituales. Su motivación no es meramente personal, ni simplemente el deseo de sino que está profundamente influenciado por una visión distorsionada del mundo, en la que las fuerzas oscuras como el Rey de Amarillo y Hastur juegan un papel crucial. Lo más inquietante de Childress es cómo su vida está moldeada por estas fuerzas cósmicas, que lo empujan hacia un camino de desesperación y violencia. Al igual que Cole, Childress parece haber sido marcado por la oscuridad del mundo, pero en lugar de buscar la verdad como lo hace Cole, él la abraza, sumergiéndose en los rituales y como una forma de conectarse con esas fuerzas primordiales. Ahora bien, queda hablar sobre un personaje icónico y cómo se relaciona con esta intrigante serie. Hastur, el dios cósmico y su influencia en Childress. Hastur es conocido como un ser cósmico, más allá de la comprensión humana, que representa el caos, la locura y el mal primordial. En la serie, Hastur, como el Rey de Amarillo y la ciudad de Carcosa, está vinculado directamente con elementos que definen el horror cósmico en la serie. La influencia sobre Hastur sobre Errol Childress es fundamental para entender su psicología y sus acciones. Se muestra que Childress desde joven ha sido parte de un culto oscuro, con conexiones a los Tuttle, una familia de alto poder y corrupción. Los Tuttle no solo son políticos corruptos, están conectados con fuerzas cósmicas que trascienden el entendimiento humano. El culto al que Childress pertenece parece estar practicando rituales que invocan a Hastur y el Rey de Amarillo, lo que sugiere que las atrocidades cometidas por Childress no son simplemente actos de violencia, sino parte de un ritual más grande para invocar o apaciguar estas entidades cósmicas. Childress es una víctima de estas fuerzas, pero también las utiliza para justificar su comportamiento. A lo largo de la temporada se insinúa que él es consciente de que las entidades como Hastur y el Rey de Amarillo no son meros mitos, sino realidades sombrías y malignas que operan en las sombras del mundo. La conexión de Childress con el horror cósmico subraya uno de los temas clave de la serie: la importancia humana frente a fuerzas que no podemos controlar ni comprender. El desenlace, el encuentro en la oscuridad. El desenlace de True Detective, temporada 1, es uno de los más impactantes y filosóficamente densos en la historia de la televisión. Después de años de investigación, Ross Cole y Marty Hart finalmente confrontan a Errol Childress en un enfrentamiento que lleva a una de las escenas más tensas de la temporada. Este enfrentamiento no es solo físico, sino psicológico, ya que los detectives no solo están tratando de detener a un sino de hacer frente a la verdad más aterradora sobre el mundo en el que viven: que el mal no puede ser destruido, solo entendido y sobrevivido. En este desenlace, Rost se encuentra cara a cara con la oscuridad que ha estado persiguiendo durante años. El horror cósmico sigue acechando. Rost se da cuenta de que su búsqueda por encontrar un significado en el caos del mundo ha sido en vano. El caso lo ha llevado a un callejón sin salida, y mientras tanto Marty Hart, a pesar de su frustración y sus propios demonios, busca alguna forma de paz. La escena final, con los dos detectives mirando el cielo estrellado, tiene un tono de aceptación. Ross, que inicialmente afirmaba que el universo era un lugar cruel e inestable, llega a una conclusión algo más matizada.
Tal vez la oscuridad no pueda ser erradicada, pero aún hay belleza en la lucha misma, en la forma en que resistimos y nos aferramos a algo humano, aunque sea fugaz. La serie cierra con la reflexión de Rust Cohle, quien después de años de oscuridad finalmente parece encontrar algo de luz. Aunque el horror cósmico sigue acechando, él acepta que hay algo valioso con el acto de simplemente seguir adelante, a pesar de lo absurdo de lo que es todo. True Detective, temporada 1, no es solo una historia de detectives y crímenes. Es una profunda exploración filosófica del mal, la desesperación y la naturaleza cíclica del sufrimiento. La conexión con el Rey de Amarillo y el horror cósmico hace que la serie se distinga de otros thrillers, ofreciendo una visión única de la oscuridad que acecha más allá de lo visible. Al final, la gran pregunta que deja la serie es: ¿podemos realmente entender el mal y escapar de él? ¿O estamos condenados a vivir en su sombra para siempre? Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el horror cósmico de True Detective refleja una verdad universal? ¿O es solo una manifestación de las mentes perturbadas de los detectives? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensas. Y si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos para que más personas disfruten de estos análisis.